Resuelve estas proporciones. Bueno, lo primero recordaros que una proporción es una igualdad entre dos razones, ¿vale? Una de las principales diferencias de las razones con las fracciones en general es que las razones pueden tener números decimales, aunque aquí no sea el caso, ¿vale? Pero esta x podría ser un número decimal perfectamente. Usamos una propiedad para resolver que es común con las fracciones equivalentes, que es que el producto cruzado, ¿vale? La multiplicación en cruz tiene que darnos un mismo resultado. Entonces, en este caso, podríamos decir que 7 multiplicado por x tiene que darnos lo mismo que el 35 multiplicado por el 4. En el siguiente paso, vamos a operar la parte que podemos, que es el 35 por 4, que esto nos da 140. Y en el último paso, si habéis dado ecuaciones, sabéis que este 7 lo pasamos dividiendo, ¿vale? Si no, se puede razonar, simplemente decir que el número que multiplicado por 7, para que dé 140, tiene que ser el número 20. Este segundo caso es un poco más complicado porque no tenemos una x sino 2, ¿vale? Pero se puede resolver también. Tenemos que aplicar la misma propiedad del producto cruzado. Decimos que 4 por 9 tiene que darme lo mismo que x por x. El 4 por el 9 se puede operar, que me da 36, y la x por x se puede unir en una única potencia que es x cuadrado. Bueno, el siguiente paso es un poco más complicado porque ahora tenemos que razonar también qué número multiplicado por sí mismo o al cuadrado me da 36. Y en este caso tenemos dos posibles soluciones. Podemos llamarle x1 y x2. La primera solución es la positiva porque 6 multiplicado por sí mismo o al cuadrado da 36. Pero también tenemos el menos 6, la solución negativa. Menos 6 al cuadrado también da 36. Siempre que tengamos una proporción de este tipo, tendremos las dos soluciones, la positiva y la negativa, con el mismo número a la derecha.